¿Cómo estamos? Amén. En la mañana que el pastor decía, en la mañana que le ayudó a mi esposa a tender la cama, dije, ay, que no le siga. Siempre me saca, ¿te saco el metro? Para ver, ¿te saco la plancha? Híjole, wow. Pero bueno, ¿cuántos creen que Dios ha sido siempre bueno con nosotros? Amén. Dios es fiel. Qué hermoso poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Mi esposo me ha preguntado si puedo compartir mi corazón. Claro que sí. Yo a muchas personas les digo, yo no soy pastora de título, yo soy pastora de esposa de mi pastor, de esposa de mi esposo, que mi mayor ministerio en esta vida es servir a mi esposo. Amén. Él siguió en el titularse como pastor, yo seguí en el secular, titularme como otra cosa. Amén. Pero Dios nos puede usar en cualquier área que nosotros estamos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así que vamos nosotros a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Y no es en la capacidad de que tú tengas que estar escuchando, sino de recibir lo que Dios tiene para ti. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Y vamos a estar leyendo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Tú y yo todos somos capaces de leer y de estudiar y de escudriñar las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sí estamos? Amén. Y no necesitamos un título o una carrera especializada para que la palabra de Dios sea revelada a nosotros, ¿verdad que no? Sino que Dios se revela a nosotros a través de estar en la palabra del Señor, al dejar que Dios obre en nuestros corazones y al estar en su presencia. Nuestra intimidad con Dios es lo que refleja cómo actuamos allá afuera. Tu tiempo que tú pasas con Dios y cómo tú dejas que Dios moldea tu corazón y tu carácter en los caminos de Él es lo que se refleja allá afuera. Y aquí adentro también en la iglesia con el trato con los hermanos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir primero a ver la palabra. Vamos a estar viendo hoy sobre lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Vamos a estar viendo en el libro de Romanos, y la idea del libro de Romanos es que no solamente vemos, gracias amor, ya me estoy asando, gracias, está más cómoda. No es que nada más vemos lo que Dios está diciendo a nuestras vidas y a nuestros corazones, sino también que estemos de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Amén. Si yo puedo leer una porción de la escritura y puedo decir, ok, esto es lo que Dios tiene, pero tengo que estar de acuerdo y aceptar lo que Dios tiene. Así que vamos a estar viendo Romanos 8. Y para mí, el libro de Romanos en sí, es uno de los libros más poderosos de la Biblia que fue escrito, porque de ahí está todo. Ahí está todo lo que nosotros tenemos y hemos recibido a través de Cristo. Amén. Y muchas de nosotros a lo mejor no lo traemos en papel o en hoja, lo traemos a lo mejor la palabra en digital en nuestro teléfono, que también es una gran bendición, pero tenemos que tener la misma actitud. Como hablaba mi esposa acerca de la actitud. Al recibir la palabra tenemos que tener actitud para poder recibirla. Amén. Actitud buena para recibir y aceptarlo. Amén. Así que antes de leer Romanos 8 vamos a orar. Señor, gracias por la palabra, gracias por el gran milagro que nosotros tenemos frente a nosotros. Gracias que tu palabra dice que nosotros debemos de tener expectativas hoy con gratitud de lo que tú vas a hacer para nosotros. Señor, así que ponemos nuestras vidas bajo la palabra para que tú avivas en nosotros el poder de la palabra en el nombre de Cristo Jesús, y que nosotros podamos recibir y poner por práctica en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a ver Romanos 8:1. Dice, vamos a estar leyendo del 1 al 4. Dice, ahora pues, todos digan ahora. Ahora. O sea, al decir ahora pues, cuando decimos therefore, ahora pues significa que hubo antes algo que ahora, ¿verdad? Entonces está hablando de ahorita. Pero antes hubo otro suceso que nosotros también vamos a ver más adelante. Pero dice, ahora pues,
no hay o ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme al ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu, ¿ok? Entonces los que andamos en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos decimos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces vemos aquí lo que Dios nos está diciendo. Pero en esta palabra hay 4 propósitos principales que Dios tiene para nosotros. El primer propósito que Dios tiene para nosotros es que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para mi vida. Entonces, si tú quieres saber por qué estás aquí en la tierra, solamente basta con que leamos la palabra del Señor y te va a decir y te va a explicar y te va a hacer sentir por qué estamos aquí en la tierra. Amén. El propósito número 2, al leer la palabra de Dios, nos dice que hay un problema. ¿Y cuál fue ese problema? El pecado del hombre, ¿verdad? El pecado del hombre fue el segundo problema. La tercera cosa que la Escritura nos va a decir es que nos va a dar una imagen clara que Dios tiene de restaurar al hombre a la comunión con Dios. Amén. Porque por medio del pecado que entró al hombre hizo una separación, ¿verdad? Y el último propósito que Dios nos explica a través de su palabra es que Dios está en el proceso de perfeccionar todas las cosas. Entonces, lo que para el hombre fue imposible restaurar con Dios esa promesa, Dios lo hizo posible a través de enviando a su Hijo Jesucristo. Entonces, vimos en el capítulo 8, versículo 1, como yo les digo, ahora, que significa que antes que hubo algo que separó al hombre de Dios, que fue el pecado. Amén. Entonces, sabemos que Dios tiene cosas buenas para ti y para mí. Y el pecado sabemos que empezó en la huerta de Edén, ¿verdad? Sabemos que ahí hubo una separación. No fue solamente el hecho de que Adán y Eva desobedecieran a Dios y les dijo no coman del árbol, sino que también no confiaron en las intenciones de Dios. No confiaron y pusieron la plena confianza de que Dios tenía todo para sus vidas, de que Él tenía ya un plan y un propósito para ellos. Entonces no solamente fue que desobedecieron, sino que no confiaron en las intenciones que Dios tenía. Y tú y yo tenemos que confiar plenamente. No solamente nos ha salvado y nos ha dado la palabra para seguir, sino también tenemos que creer en sus intenciones. Es palabra que sus planes son buenos para nosotros. Todas las intenciones que Dios tiene para ti y para mí son buenos. Dios desea bendecirte, Dios desea prosperarte, Dios desea bendecirte con salud. Dios desea que tu familia mejore, que hagas una mejor vida, que salgas adelante. Pero también Dios desea darte un plan y un propósito para algo en tu vida. No naciste nada más del montón. No nacimos nada más porque mis papás tuvieron relaciones sexuales. Nacimos con un propósito delante de Dios. Y nuestro trabajo es encontrar, Dios, ¿qué tú quieres para mí? A lo mejor Dios ya te ha hablado y te ha dicho, yo quiero que seas esto, yo siento hacer esto, yo necesito a lo mejor hacer esto para poder causar un impacto en nuestra generación. Por eso yo les digo a los papás que oren por sus hijos. ¿Para qué? Para que el día de mañana
ellos causan un impacto. Muchas veces estamos tan cómodos quejándonos de todo lo que está sucediendo en el mundo, mas sin embargo no hacemos nada. No ponemos nuestro granito. Amén. Entonces tenemos nosotros que cambiar eso. Entonces Dios desea todas las cosas buenas para nosotros. Amén. Él está a nuestro favor. Él nos quiere dar más. Él no trata de robarnos ni trata de quitarte, que digas, no, es que yo no puedo pasarlo bien porque la palabra de Dios me dice que no debo de tomar y que no debo emborracharme y que no debo hacer esto y no debo hacer el otro y todos los mandamientos de Dios. Dios no está tratando de robarte que pases un buen tiempo. Él está tratando de moldearte para que tu forma de ver lo que es pasar un buen tiempo sea diferente a como es en el mundo visto. Amén. Entonces Dios desea eso. Así que muchos de ustedes se pueden identificar con esta siguiente escritura que yo voy a leer. Fíjate, el apóstol cuando él escribió el libro de Romanos, wow, viendo la vida de él me quedo admirada porque digo, wow, fue una persona que escribió un gran parte del... Tú puedes decirme, pues yo creo en Dios y a lo mejor yo estoy bien, yo no le hago ningún daño a ninguna persona, pues voy a la iglesia de vez en cuando, pues realmente así estoy bien. No soy tan malo, otras excusas que ponemos siempre, pues ahí me lo voy llevando, ¿verdad? Pero Dios desea realmente, su propósito es tener una relación contigo. No ahí me lo voy llevando. ¿Verdad? Dios desea tener esa relación y por eso te dice en Romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y te dice que están en Cristo Jesús o dice los que están en la iglesia. ¿No? O que están en una religión. ¿Dice? Lo acabamos de leer, ¿no? Dice los que están en Cristo Jesús. No dice los que se la pasan orando o se la pasan en devocionales o se la pasan. Dice los que están en Cristo Jesús. Cristo en mí y yo en Él. Él es nuestra esperanza de gloria. Amén. Los que estamos en Él. Amén. Entonces, nosotros tenemos que realmente valorar lo que Dios hizo por nosotros. Leemos un versículo bastante conocido, Juan 3:16. Sabemos que hubo un cambio divino, un intercambio divino, como yo les decía, como en la corte, de cómo Cristo vino. Y todos nos sabemos de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchas veces ahí queda. No terminamos el versículo, que el 17 es tan importante como el 16. Porque no envió al mundo su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino porque, ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y saben por qué? Porque ya el mundo estaba condenado. Tú y yo sin Cristo estábamos condenados. Dile que está a tu lado, tú sin Cristo estabas condenado. A ver, quiero que le digas. Tú sin Cristo estabas condenado. O sea, el mundo ya está condenado. Por eso dice, por eso Él no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para ser salvo por Él, porque el mundo ya está condenado. Lo vemos todos los días en las noticias. ¿Cuántos han pasado ahí por West Anniston? ¿O han pasado por una parte de la ciudad donde dice, están unas casas medias qué? Nebulosas, macabras, abandonadas, bien feas, bien creepy, que se están cayendo, que dan miedo a entrar. Están condenados esas casas. ¿Qué significa la palabra condenado? Condenado. Que no sirve para nada. No tiene ni uso ni razón. No sirve para nada. Legalmente nadie puede habitarlo hasta que no es derribado
y construido de nuevo. Tú y yo éramos condenados. Y Satanás estaba esperando, así como está esperando ese bulldozer tumbar esa casa. Satanás estaba esperando tumbarnos a nosotros igual. Así pasarnos por un cimita y ¡pum!, tumbarnos. Y Cristo Jesús vino y en Él ya no hay condenación. Ya Satanás no tiene poder para condenarte. Y cuando tú pecas y cuando tú fallas delante de Dios, porque nadie somos perfectos, vuelves a venir a los pies de Cristo. Le dices, Señor, perdóname, porque en Él no existe ya la condenación. Tú y yo hemos sido librados de toda condenación. Y eso nos hace vivir como cristianos con confianza de que Dios hizo la obra por nosotros. Amén. Entonces, sabemos que Dios tiene un propósito. Diga que está a tu lado, Dios tiene un propósito para mí. Amén. La voz del enemigo siempre te va a decir, a ver, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? A ver, ¿cuántos crecieron en la iglesia como yo? A ver, desde chiquititos, memorizando los 10 mandamientos. ¿Sí? Pero no en orden. ¿Sí? ¿Cuántos crecieron conociendo esto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen a ninguna semejanza, cosa alguna, no tomarás el nombre del Dios en vano, acuérdate del Señor en el día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más dice? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no digas contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás las cosas de tu prójimo. 10 mandamientos. ¿Cuántos de esos fallamos? No me digas. ¿Sabían ustedes que existían desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio 613 leyes aparte de esos 10 que Dios le dio a Moisés? O sea que era imposible cumplirlas. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. Porque era imposible, una exageración, porque tenemos un Dios que es santo y que es imposible que Él tolera el pecado en nuestras vidas. Y para eso vino Jesús. Si no puedo cumplir las 613 leyes del Antiguo Testamento y fallo también en las 10 mandamientos de aquí, ¿qué tal los 2 que hizo Jesús, donde resumió todos? ¿Quién me lo dice? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En algunas partes dice en inglés con toda tu mente, porque aquí está la batalla. La batalla más grande de tu condenación está aquí. Porque cuando vienes a la iglesia, el enemigo te ataca. ¿Te acuerdas cómo le contestaste a tu hija? No eres digna de estar aquí. ¿Te acuerdas cómo te enojaste con el hijo? Y estás ahí nomás. Buenos para condenar. ¿Y te acuerdas que te enojaste? ¿Dijiste una maldición? Ahí está el enemigo. Y todos los días al levantarte, ahí está el enemigo esperando para meter condenación. Dios vino a deshacer las obras del enemigo. Voy a leer nada más un versículo más. Romanos 3:23, y con eso cierro. No sé cuánto tiempo tengo, amor. Más atrasito.
Yo crecí en la iglesia bautista, Southern Baptist, iglesia bautista sureña, de aquí de Jacksonville. Mi iglesia principal era una iglesita aquí adelante, Bonnie Brook. Mi pastor era Pastor Reverend Blunt, y un viejito que tenía el poder de todos los domingos de pararse al púlpito y traer tanta condenación a tu vida que todos terminábamos en el altar, chicos y grandes iguales. Y creíamos erróneamente que cuando algo nos pasaba, algo nos sucedía, era porque Dios nos estaba castigando. Es que te enfermaste. Ah, no, es que tienes pecado, falta de perdón en tu corazón, arrepiéntate. Veía todos los domingos los ancianos, los ujieres y ancianos de la iglesia. Entre la escuela dominical y la predicación del pastor, se salían al patio a fumarse un cigarro. Pero no. Arrepiéntete porque tienes pecado. No hay nada que tú y yo podamos hacer para cumplir al 100% todas las leyes y estatutos que Dios ha puesto. Pero lo que sí podemos hacer es vivir una vida arrepentida. A los 6 años de edad nos llevaron todos los niños y jóvenes y todos a la iglesia. Aquí una iglesita aquí en West Point. Ahí está la esquinita. Todavía la iglesita todavía está parada. No sé cómo, hace como 50 y tantos años de eso. Y nos metieron, ¿saben qué película vimos? El infierno. Sí. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película El infierno, pero está, wow. Y estoy hablando de hace 52 o 53 años, ya dije cuántos años tengo. De verdad. Me acuerdo claritito que iba un señor en la motocicleta y le predicaban de Dios y él no quería, y uno de esos chocó y se voló la cabeza por allá y despertó en el infierno, lleno de gritos, de lamento y de gusanos comiéndose a todos. Y yo, ¿saben qué hacía yo? Todas las noches antes de acostarme. Señor, perdóname por si pequé. Señor, perdóname por si pequé. Señor, perdóname por si pequé. Sí. Sí, así era. Tú y yo hemos nosotros aprendido que no importa lo que hagamos, no hay manera de cumplir todos los mandamientos del Señor. El verdadero arrepentimiento está en tu corazón, hermanos. De que vas a fallar, le vas a fallar. De que la vas a regar, la vas a regar. Pero dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar a aquel que ofende, aquel que comete pecado. No dejes que el enemigo te trate de convencer de que no eres suficientemente bueno para hacer algo para Dios, porque en tu vida hay pecado. Todos tenemos pecado. No dejes que el enemigo usa tu mente para atacarte, para decirte y convencerte que no sirves para su reino, para servirle por algo que estás haciendo. Al contrario, métete más a la palabra del Señor y deja que el Espíritu Santo te dé revelación, porque no importa cuántas veces mi esposo o yo nos paremos a compartirte, no importa cuántas veces escuches la palabra de Dios, mientras no haya revelación de su palabra a tu corazón, son simplemente palabras escritas en un libro de papel. Tenemos que dejar que haya una revelación genuina de lo que es la palabra para nosotros, para que el día de mañana y el día de pasado mañana y todos los días que yo me levanto, puedo levantarme plenamente confiada de que Dios está obrando y me ha perdonado. Dice su palabra que su misericordia es nueva cada mañana. Y cada mañana sí la riego, Señor. Señor, la regué bien feo ayer, Señor. Me enojé con mi esposo. A lo mejor le levanté la voz. O a lo mejor dice esto, a lo mejor dice aquello. Pero, Señor, te pido perdón. Y voy y le digo, mi amor, perdóname, porque pues ya sabes cómo soy de gritona.
Mando a mucha gente, pero en mi casa soy la esposa. Reconozco. Dejo que Dios trate con mi vida. Igual contigo te tiene que tratar Dios. Te tiene que enseñar. Señor, enséñame. Que no se acabe la convicción del Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo es lo que hace la obra de la condenación. Antes estábamos condenados, teníamos condenación, ahora tenemos convicción. Convicción del Espíritu Santo. Y cuando hacemos caso a la convicción del Espíritu Santo, empieza a suceder cambios. Porque en ese momento en que a lo mejor la voy a regar, agarro aire. Señor, gracias. Gracias, porque no caí. Me mordí la lengua. Gracias, Señor, que no pequé. A lo mejor me invitaron a salir mis amigos a tomarme otra chela. Lo vencí. No importa qué tipo de creencia tenemos nosotros de Dios, pero si ponemos toda nuestra esperanza en Él, Él puede cambiar. Él puede y quiere cambiar tu vida. Quiere cambiar tus actitudes, quiere cambiar tu diario vivir. Así de fácil, de sencillo. Si tú te sometes completamente al Señor y dejas que su palabra sea revelada a ti, Él va a ir cambiando las áreas que no le agradan. Y no vas a necesitar que tu esposa te diga, ni tu esposo te diga, ni tu hijo te diga: ay, papá, eres bien gritón, o eres bien enojón. Dios solito, su Espíritu Santo que vive dentro de ti, te va a ir revelando las áreas que tú tienes que cambiar. Y va a haber momentos en que, Señor, no puedo, necesito tu ayuda. Y en ese momento es cuando Dios llega, su Espíritu llega y te dice: tú eres mi hijo, yo te amo. Gracias, gracias Dios. Entonces no se trata tanto de lo que hacemos, sino la posición que nosotros tenemos delante de Dios. Mi posición delante del Señor es que yo soy una hija de Dios. Dígale que está a tu lado: yo soy un hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, perdonado con su sangre, sanado, restaurado. Yo soy un hijo de Dios. Como decía el hermano Vicente, yo soy el hijo favorito de Dios. Me creo ser la hija favorita de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no me atrevo a decirlo? Señor, gracias, yo soy tu hija favorita. ¿Por qué no? Tú también eres. Tú eres la hija favorita de Dios, mago. Te ama igual a ti que a mí. ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Amas a un hijo más que el otro? No. Hasta andamos a veces escondiéndole las cosas para que no nos encuentren, con tal de que no se pongan a tomar o a ver qué. Romanos 3 quedamos y no lo leí, lo siento. Dice: por cuanto hemos pecado, todos, digan todos hemos pecado. Y nadie puede ¿qué? Alcanzar. Lo voy a buscar en español. 3:23, perdón, sí. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y mi versión dice: por cuantos han pecado y no han alcanzado la gloria de Dios. Y realmente en la iglesia bautista era lo que mi pastor decía: todos son pecadores, porque ahí dice
Romanos 3:23, pues todos hemos pecado y nadie más puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y ahí quedaba. Pero ahí no es un punto. Ahí en esa versión sí hay un punto, pero en nuestra Biblia no hay un punto, hay una coma, que significa que aún no ha terminado la oración. Por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, y hay una coma. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que se justifica al que al que es de la fe de Jesús. Entonces todos hemos pecado. El veredicto ya está dado. Somos culpables de pecado. Pero Dios no te condena. Dios te ofrece los brazos abiertos. Y esos brazos abiertos Dios te los ofrece y te dice, mi hijo, aquí estoy. No estoy aquí para juzgarte, no estoy aquí para... Realmente cuando yo crecí, yo creía que Dios estaba como sentado en el trono y que tenía un palo grande esperando que yo me equivocara para darme una paliza. Yo con esa creencia crecí de verdad. Y cuando empiezo a leer la palabra en Romanos, lo que me dice, que no importa lo que haya hecho, Dios me ama. Y Él no es un padre que está queriendo disciplinarme, sino es un padre que desea restaurarme a la comunión con Él. Él desea restaurar la comunión con Él, que yo pueda estar en relación con Él. Eso es lo que Dios desea. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las cuales son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Colosenses 3:3, porque habéis muerto y nuestra vida está escondido en Cristo. Lo que tú y yo hacemos, nuestra vida está escondida en Él. Cuando yo peco, vengo a los pies de Cristo. Le digo, Señor, perdóname. Sí la regué, a veces más que otras, pero Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonarme. Y esa condenación ya no hay condenación en Cristo Jesús. Yo cuando vengo a sus pies todos los días, digo, gracias Señor por tu perdón. Levántate ahí donde estás, vamos a ponernos en pie. Levanta tus manos. Dile, Señor, gracias por tu perdón. Yo recibo tu perdón. Gracias, Señor, porque en ti no soy condenada. Ya no soy esclavo de ese temor de ser condenada. Yo soy hija de Dios. Ya no existe en mí el temor a no ser amada por ti, Señor. Ya no existe en mí el temor de que la regué tan feo que no me vas a amar. Te doy gracias porque me amas. Dile gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón que limpia. No importa lo que haya pasado en mi vida. Con brazos de amor vengo, extendida, dándote gracias. Dile gracias, Señor, porque eres bueno conmigo. Porque tú hiciste un intercambio divino en mi vida. Gracias, Dios. Porque tú recibiste el pago que a mí me correspondía.
Tú recibiste la sentencia que a mí me correspondía. Gracias, Señor. Ahora el Señor te dice que Él te ama y Él desea restaurarte. Ahí donde estás, dile: Señor, restaura mi vida. Restáurame, Señor. Señor, gracias por esa buena palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos sienten una paz? Mira, estaba leyendo lo que mi esposa leyó, Romanos 8. El 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. Lo que era imposible para la ley. Yo quiero que sientas esa seguridad y esa paz de estar en Cristo, que no hay condenación. No hay condenación. ¿Por qué nos estamos escondiendo por cosas? Es más presión, más carga estar haciendo cosas a escondidas, pecando a escondidas, andando escondiéndonos por lo que estamos haciendo. ¿Sí me explico? Amén. Es bien bonito tener una relación con Dios, una plática con Dios, entender que no somos condenados, no somos juzgados.